Como todos sabemos, en la Tierra existen multitud de climas. Ni todos los continentes son húmedos y llenos de vegetación, ni tampoco son lugares áridos e inertes. La realidad es tan compleja como esta. Tenemos lugares que son cálidos y áridos, como los desiertos cálidos. Otros lugares que también son cálidos, pero húmedos, como las junglas. Asimismo, los tenemos templados y húmedos, como los bosques caducifolios, o templados y secos, como los bosques mediterráneos. Eso sin contar que incluso hay lugares extremadamente fríos y secos, como los desiertos fríos. Así que para entender la variedad climática del mundo, vamos a explicar los factores del clima. La latitud es la distancia desde un punto terrestre respecto al ecuador. En general, sabemos que las dos zonas más frías del planeta son el Polo Norte y el Polo Sur, y que según nos alejamos de ellos, las temperaturas son más cálidas. Esta diferencia de temperatura se debe a que en los polos la Tierra recibe una menor radiación solar que en el ecuador. Esto sucede porque la Tierra es una esfera. En la zona cercana al ecuador, los rayos solares caen sobre la Tierra con una incidencia máxima de 90 grados, mientras que, según nos acercamos a los polos, el ángulo con el que caen es más agudo. Esto es muy fácil. Imagínate que los rayos solares son puñetazos. ¿Cómo te dolería más? Si el puñetazo choca contra ti con un ángulo recto de 90 grados o si lo hace con un ángulo agudo de 30 grados. Lo sabes, te dolería menos así. Pues lo mismo pasa con los rayos del sol. Cuando chocan con un ángulo de 90 grados, calientan más que cuando chocan con un ángulo más agudo. Es por eso que, por ejemplo, el sol de mediodía calienta más que el sol de por la tarde, ya que a mediodía el sol está más alto y por la tarde está más bajo. Pero además hay una segunda razón. Como el sol es mucho más grande que la Tierra, los rayos solares vienen en línea recta y son paralelos entre sí. En las zonas cercanas al ecuador impactan en la Tierra con una separación estándar, pero en las zonas cercanas a los polos, debido a la propia curvatura de la Tierra, impactan más distanciados los unos de los otros. De forma que si comparamos dos superficies similares del ecuador y de los polos, veremos que la superficie de los polos recibe menos rayos solares y además con un ángulo más agudo, siendo así esta zona mucho más fría. Esta zona alrededor del ecuador, que siempre recibe mucho más calor durante todo el año, es la zona intertropical y está localizada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Dos líneas imaginarias que nos sirven para limitarla. En ella podemos encontrar el clima ecuatorial, el clima tropical y algunas zonas con clima desértico, es decir, los climas más cálidos de la Tierra. Pero quizás te estés preguntando, vale, si la latitud es un factor clave y hace más calor en el ecuador y más frío en los polos, los climas deberían ir siguiendo líneas rectas paralelas, ¿no? Deberían ir siendo más fríos hacia los polos con una sucesión exacta, ¿verdad? Pues no. La realidad es mucho más compleja, porque hay otro factor fundamental, el relieve. El relieve influye de dos maneras. La primera es haciendo que se produzca un descenso térmico de 0,6 grados por cada 100 metros que se asciende. Todos sabemos que en la cima de las montañas hace más frío que en la base. Es decir, que si comparamos un lugar que está a nivel del mar con otro que está a 100 metros sobre el nivel del mar, en general, el segundo lugar tendrá una temperatura 0,6 grados menor. Y si la comparamos con otro lugar a 1000 metros, la temperatura será de, piénsalo, haz el cálculo, de 6 grados menos. Te pongo un ejemplo más extremo. En la cima del Everest, la montaña más alta de la Tierra, debido a sus 8.800 metros de altitud, la temperatura es 52,8 grados menos que a nivel del mar.
Así que cuando en la costa tienen 20 grados, en el Everest hay 32,8 bajo cero. Es una temperatura realmente fría, incluso más frío que el corazón de mi ex. Así que el relieve va a hacer que exista el clima de montaña, que justo coincide con las grandes cadenas montañosas, como los Andes en Sudamérica, los Alpes en Europa o el Himalaya en Asia. Pero el relieve influye de una segunda forma, ya que provoca el efecto Foehn. Este efecto es un fenómeno que consiste en que cuando las masas de aire húmedo son empujadas contra una cordillera, se ven obligadas a ascender, enfriándose y precipitando agua de lluvia en esa ladera. Cuando la masa de aire llega al otro lado, está más fría y más seca, por lo que apenas descarga agua. Y esta es la razón por la que la mitad de Perú, Bolivia, Chile y Argentina son desiertos. Acompáñame a ver esta triste historia. En el norte de Sudamérica, los vientos húmedos, llenos de agua, vienen desde el Atlántico y van descargando enormes precipitaciones en la cuenca del Amazonas. Poco a poco se van aproximando a la imponente cordillera de los Andes y se ven obligados a subir y descargar todo su agua. Así que cuando llegan al otro lado, apenas tienen agua de lluvia. Mirad, de hecho, vamos a fijarnos con detalle en esta zona de Perú. Vemos cómo los valles que vierten hacia el Amazonas son de un verde intenso, están cubiertos de una vegetación muy frondosa. Y de repente, en la zona más alta de los valles, la selva se corta en seco, y todo se vuelve mucho más árido. Esto se produce debido al efecto Foehn. Las lluvias caen solo en la vertiente atlántica, y cuando alcanzan las cimas apenas les queda agua. Y de hecho, hacia el oeste la aridez aumenta, y la estepa del altiplano andino se va degradando hasta que, junto a la costa del Pacífico, hay un auténtico desierto de arena. Lo mismo sucede en el sur, entre Chile y Argentina, pero en esta zona los vientos húmedos vienen del Pacífico. Así que aquí es el oeste la zona verde y frondosa, mientras que el este, la zona argentina, es mucho más seca y árida. La distancia al mar también afecta mucho. El mar se enfría y se calienta mucho más lentamente que la tierra, mientras que la tierra se enfría y se calienta mucho más rápidamente que el mar. Así que, como el mar se enfría y se calienta más lentamente, hace de regulador térmico, impidiendo que las temperaturas cambien bruscamente. Por eso, las zonas costeras tienen unas temperaturas más estables que las más alejadas del mar. Pongamos un ejemplo. Dos ciudades que estén a la misma latitud y altitud, pero que una esté junto al mar y otra más lejos. La ciudad que está lejos del mar va a tener inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, ya que el mar no suaviza las temperaturas ni en verano ni en invierno. Pero la ciudad más cercana al mar va a contar con el efecto regulador térmico del mar, así que va a tener inviernos más suaves y veranos menos calurosos. Es decir, va a tener una temperatura más estable durante todo el año. Y un último factor importante son las corrientes marítimas, ya que pueden enfriar o calentar el aire modificando la temperatura y contribuyendo a que llueva más o menos en la zona a la que se dirigen los vientos. Un buen ejemplo es la diferencia de lo que sucede entre Norteamérica y Europa. Nueva York está más o menos en la misma latitud que Madrid, y allí caen unas nevadas impresionantes todos los años, mientras que en Madrid no. O Gran Bretaña, un país muy poblado que está a la misma latitud que el norte de Canadá, donde allí el clima es tan extremo que básicamente solo hay osos y bosques. Esto se debe a que Europa está bañada por la corriente del Golfo, una corriente de agua marina que procede del Caribe y que trae agua templada hacia Europa, haciendo que las temperaturas sean más suaves. Sin embargo, el norte de Canadá está bañado por la corriente de Labrador,
una corriente marina procedente del Polo Norte, lo que enfría sus temperaturas, convirtiendo el norte de Canadá en un lugar casi inhabitable. F por Canadá. Otro ejemplo de lo que hacen las corrientes podemos encontrarlo en Sudamérica. Las corrientes del Caribe y de Brasil, que son cálidas, hacen que Brasil y el norte de Argentina cuenten con un clima suave, mientras que las corrientes de Humboldt y el Cabo de Hornos, que son frías, hacen que las zonas desérticas de Argentina, Chile y Perú no sean cálidas, sino que además de ser desérticas, también sean bastante frías. Sí, frías, ya os lo he dicho, como el corazón de mi ex. Pero es que, además, las corrientes frías provocan que las nubes precipiten en el mar, y que cuando lleguen a tierra apenas les quede precipitación, contribuyendo a que las lluvias sean aún menores en las zonas junto a las corrientes frías. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos. Si quieres saber más sobre geografía e historia, échale un ojo a los otros vídeos del canal. Si eres docente, tienes cositas muy interesantes para tus alumnos. Y también te recomiendo echarle un vistazo a los vídeos enfocados a las oposiciones de secundaria. Muchas gracias y un saludo.